Acaba de salir a la luz el testimonio de una directora de un centro educativo en El Salvador que nos cuenta de primera mano cómo fue el tema de las pandillas en ese centro educativo, cómo tuvieron que lidiar ella y los profesores con ese tema, con el acoso que recibían los profesores por parte de las pandillas. Vean, esto es algo que hemos hablado nosotros acá, pero que por primera vez se ha visto testimonios de personas que estuvieron ahí desde hace años. O sea, esta directora tiene 30 años de estar al frente de este centro educativo y nos cuenta cómo fue la realidad en el país hace ya años, antes del régimen de excepción. Cómo ellos vivían acosados por las pandillas y atemorizados hasta por niños de primer grado. O sea, esto es increíble de verdad, porque miren, como les menciono, ya lo habíamos hablado en otros videos, ya teníamos cierta noción de lo que pasaba en El Salvador, pero esta directora nos cuenta bien cómo es que sucede. Y esto lo publicó el presidente Bukele, y también les traigo, porque siempre tengo que investigar más acerca del tema, les traigo otro testimonio de otra directora, en este caso del Inframen también. Entonces, vamos a ver qué es lo que dicen estas personas acerca del pasado en El Salvador. Desde ya les pido, dejen su pulgar arriba en este video, compártanlo y comenten su opinión también abajo en los comentarios. Los comentarios suyos acá es lo más importante de este video, para que toda persona que entre vea que es real lo que vivimos acá en El Salvador, que no son inventos, porque algunos dicen de que Bukele o que los salvadoreños, muchos nos inventamos estos temas, y no es así. O sea, y eso lo dicen los jóvenes que apenas se van dando cuenta de la realidad o que apenas empiezan a escuchar noticias, que no creen lo que realmente sucedía antes acá. Pues vamos a ver de lo que les estoy hablando. Esto lo publicó el presidente Bukele hace unas horas en su cuenta de X. Y bueno, nos dice por acá que la seguridad que vivimos ahora no solo impacta a cada salvadoreño, en la educación ha sido clave. Obviamente, porque sin la seguridad, la educación pues no pudiera llevarse a cabo. Recordemos que los pandilleros reclutaban a los jóvenes y no los dejaban estudiar. Dice, hemos arrancado de raíz el mal de las pandillas que arruinaba generaciones completas, dice el presidente. El proyecto 2 escuelas por día, los paquetes escolares, la entrega de computadoras y el nuevo currículo de primera infancia no solo transforman las escuelas, a los alumnos y a los maestros, sino también a toda la comunidad. Gracias a Dios por darnos la sabiduría y permitirnos vivir hoy este milagro hecho realidad, y comparte ahí el testimonio de esta directora que les menciono. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir la directora de este centro educativo. Cuando nos dijeron que iba a ser intervenida la escuela, pues qué alegría a todos. Esa escuela donde yo estoy fue inaugurada en los tiempos del coronel Osorio, en 1956. O sea, de que tiene alrededor de 70 años. En esos 70 años, y yo 30 de estar ahí, pues es por primera vez que se interviene de forma total ese centro escolar. De tal manera que es el punto hoy de referencia de la colonia Guadalupe, donde está ubicada. La mayor parte de docentes en el país, ¿verdad?, nos sentimos tranquilos, ¿verdad?, nos sentimos seguros. Ya no está aquel clima tenso que se vivía dentro de los centros escolares, sobre todo cuando en los centros escolares haya jóvenes ya más grandes, ¿verdad? Sin duda alguna algo bien difícil, ¿no? Poder dar una clase. Bueno, usted como autoridad, como directora, ¿no? ejercer autoridad, me imagino que fue un momento tenso. Fue un momento muy difícil. Nosotros vivimos mucho asedio ahí. Mucha experiencia dura. Mucha experiencia, sí. Una vez un niño de primer grado dijo, bueno, si la directora vive allá donde los 18, viene a donde nosotros, que somos MS. Entonces, niño de primer grado. Entonces, ¿cómo se sentía uno? Sí. ¿Verdad? ¿Qué hacía un docente al sentirse amenazado
llegar algún padre de familia o el mismo joven y que se disgustaba si la nota que sacaba en el examen no era la que a él le parecía, ¿verdad? O habían ciertas acciones que uno las conocía, ¿verdad? Entonces, el docente lo que hacía, pues, cedía muchas veces ante esas presiones. Yo le digo a la ministra, ¿verdad? El presidente Bukele, me imagino que le ha de decir, la quiero ahí, en esa escuela, ¿verdad? Que ha sido un símbolo, la escuela de todo lo que hemos venido pasando, ¿verdad? Entonces, se decide y ahí se hace el lanzamiento de los paquetes escolares y la inauguración del año escolar. Por lo tanto, todo el personal docente, la comunidad educativa sorprendida, ¿verdad? ¿Por qué sorprendida? Porque les digo, desde 1956, le contaba yo a la ministra en las veces que ha llegado, no nos había visitado tantas veces un ministro. No había llegado ahí, no había ido a darse cuenta de forma personal de lo que se estaba viviendo. Desde el 56. La nueva ministra, pues, con el presidente, toman ese interés y dicen, vamos a llegar ahí. Y se reparte y se distribuyen los paquetes escolares el mismo día que se inaugura el año escolar. Toda la comunidad... Vean, qué terrible lo que comenta la directora. Es la directora del Centro Escolar Reino de Dinamarca. Y ella cuenta cómo incluso un niño de primer grado ya tenía nociones de a qué pandilla pertenecía. O sea, de que tal vez sus padres, yo no encuentro otra explicación. Seguramente sus padres eran pandilleros y lo mandaban a la escuela, pero él ya tenía nociones de a qué pandilla respetar o a qué pandilla pertenecía. Y dice, si el profesor viene de una colonia donde es la Mara 18, aquí es la MS. ¿Qué implicaba esto? Pues esto implicaba que en cualquier momento le podían quitar la vida a ese profesor. Y no estoy exagerando, cualquiera que conoce el pasado de El Salvador sabe que uno no podía andar en territorio de una pandilla contraria a la que era la colonia donde uno vivía. Por ejemplo, si yo vivía en una colonia donde reinaba la pandilla 18, yo no podía ir a meterme a una colonia donde reinaba la MS. ¿Y saben cuál es el problema? Que uno como salvadoreño muchas veces ni se enteraba que algunos lugares tenían cierta pandilla. Porque uno tenía, sí es cierto, nosotros antes de salir teníamos que averiguar los salvadoreños qué pandilla era la que se movía al lugar donde uno iba a visitar. Eso era de ley, para saber si era una pandilla, la misma pandilla o si era una pandilla rival. Y saber que si era una pandilla rival, pues mejor no ir. Uno mejor ni se aparecía ahí, porque ¿qué pasaba? Te detenían los pandilleros, te pedían el DUI, porque en el DUI está la identificación, ahí está la dirección, y te cuestionaban que por qué andabas haciendo ahí si venías de una colonia de la pandilla contraria. Entonces lo mismo pasaba con los profesores. Podían correr la misma suerte de que les hicieran daño solo porque venían de una colonia o de algún cantón que era de la pandilla contraria. Lo otro que explica ella es todo lo que las presiones que ejercían estos tipos, estos pandilleros, bueno, que en ese caso no eran tipos, sino que eran jóvenes, eran muchachos de la escuela. Las presiones que ejercían para que se les diera una nota, la nota que ellos querían en los exámenes. Imagínense, o sea que ya ni el profesor podía hacer su trabajo de educar, sino que tenía que regalarles la nota, si no ellos se molestaban. Y corría peligro la vida del profesor, ese es el problema. Y por eso dicen ellos que mejor no les tocaba otra que ceder ante las presiones de estos pandilleros. Y eso no es nada, o sea, el asedio, el ver de primera mano, ya les voy a mostrar una foto de cómo eran las pandillas en las escuelas. Vean, ahí compartió luego el presidente Bukele, dice, pueden ver cómo quedó el Centro Escolar Reino de Dinamarca, que es donde trabaja esta directora, y todas las demás del proyecto 2 escuelas por día. Actualmente
Ya llevamos 532, al momento de subir este video, ya son 532 escuelas intervenidas por el gobierno. Así quedan las escuelas, miren. Las instalaciones, bueno, aquí se los he mostrado en una infinidad de veces, creo que ya todos saben lo bueno que está haciendo el gobierno con esto de las escuelas. Ahora, otro testimonio, en este caso es de la directora del Inframen. Recordemos que el Inframen hace poco le cambiaron su director porque el mismo director estaba permitiendo este tema de las pandillas ahí. En el mismo centro educativo, él permitía, y es que miren, yo tampoco les echo la culpa, porque ¿qué van a hacer ellos ante estos asesinos? Pues, díganme ustedes si estuvieran en los zapatos de un director, donde están viendo que en su escuela se está proliferando las pandillas, que de afuera los pandilleros quieren reclutar a los jóvenes que están adentro, y entran pandilleros a tu escuela, a la que estás dirigiendo. Díganme ustedes en los comentarios si tuvieran valor de intervenir y de echar a los pandilleros o de impedirles que recluten a los jóvenes. Pongan en los comentarios si tendrían valor ustedes, sabiendo que eso les puede costar la vida. Por eso les digo yo no juzgo así de primera mano a este director que quitaron, pero sí es una situación que poco a poco se le fue saliendo de las manos. Y que ahora con la nueva ministra pues mejor se decidió cambiar al director y poner ahí a la señora Vicky de Alvarado, se llama la directora ahora del Inframen. O me parece que fue el del INTI el que quitaron, no recuerdo, pero que es otro instituto también. Pero lo que voy es que no voy a juzgar así de primera mano al director que quitaron, porque como les digo, era una situación bien difícil, te estabas jugando la vida al entrometerte en las acciones de las pandillas. Ahora bien, dice la directora del Inframen, el maestro había perdido la autoridad. Dice, esto hasta que se integraron estas normas de cortesía y cortesía y también de etiqueta que les han impuesto a los jóvenes en las escuelas. Dice, la encargada del Inframen, Vicky de Alvarado, sostuvo que durante el periodo de acoso de las pandillas a los estudiantes permeaba las decisiones de estos grupos delictivos al interior del centro escolar. O sea que ellos tenían el poder de decisión ahí, ellos tenían el mando en las escuelas, estos grupos delictivos. El maestro había perdido toda autoridad, no teníamos la autoridad, el estudiante definía a qué quería entrar o a qué no quería entrar, o sea, refiriéndose a las materias. Si el estudiante decía me voy a quedar afuera y no voy a entrar a esta materia, no lo hacía. Eso dice la directora. Y esto no es nada, o sea, a ella le han dado la orden y a estos profesores y directores les dan la orden de no hablar mucho sobre el tema, porque ya queremos que los jóvenes dejen eso pasado atrás. Pero es importante visibilizarlo. O sea, yo entiendo que al hablar de este tema, a veces algunos lo pueden interpretar como que se le está dando poder a las pandillas nuevamente, pero no. Lo que estamos haciendo acá es visibilizar la situación para que no volvamos a caer en eso. O sea, hacer conciencia es la idea. La idea es totalmente eso. Por eso, vean, no son cualquier cosa, no son cualquier testimonio el que están dando acá. Es algo que era real, es algo, miren ahí los jóvenes rifando las pandillas, haciendo señas alusivas de las pandillas. Esas eran las escuelas antes. Y jóvenes que ustedes les calculan la edad, tal vez unos 15, 16 años, ya cuando llegaban a tercer ciclo o bachillerato, o sea, ya eran más difíciles de controlar. Aunque incluso si fueran niños pequeños que ya traían esta noción de las pandillas, si los profesores se metían a querer hablar del tema o a querer pues darles consejos, hablarles sobre lo malo que son las pandillas, estos iban a decirles a sus padres y ya después venían los padres a reclamar que por qué se metían en los asuntos de las pandillas. Por eso es que los profesores estaban con las manos atadas, no podían hacer nada ante estos grupos criminales.
Imagínense que ni siquiera el ministro de Educación llegaba a las escuelas. ¿Cómo iba a llegar otras autoridades ahí? Si ni siquiera la autoridad competente llegaba, ¿cómo iba a llegar la PNC o la Guardia o los militares a prestar servicio ahí de protección, verdad? O sea, era imposible que llegaran si ni siquiera dentro del mismo Ministerio de Educación se manejaba la información correcta. Y aquí, miren, esto es parte de todos. O sea, esto es tarea de todos, la seguridad y la educación. La seguridad viene más de parte del gobierno que de la misma gente, porque la gente puede, como nosotros antes, pues tratábamos de hacer lo posible por no caer en manos de las pandillas, pero las pandillas estaban en otro nivel, prácticamente gobernaban todo el país. Ahora, ahí sí era más responsabilidad del gobierno, pero en el tema de la educación, los padres son los que son más responsables de la educación más que el gobierno. Tienen un peso adicional los padres. Y aquí es donde a mí me desilusionan muchas veces los padres alcahuetos, los padres sin cerebro que hay hoy en día, porque no puedo, incluso quisiera decirles más, y es hasta imposible para mí decirlo acá por las restricciones de YouTube y por mis valores también, pero miren, es increíble ver los padres que son tan alcahuetos. Solo vean este video de este padre y usted saque sus conclusiones. Iba mi hija con la tarea que le piden en la escuela. ¿Qué te pidieron? Un blog de 10. Un blog de 10 a todos los padres para que construyan la escuela y arreglen lo que no sirve de la escuela. Estas son las grandes escuelas. ¿Qué están haciendo en el país? Gracias a quienes, a costillas siempre de nosotros. ¿Qué pasa? Intervienen escuelas que no necesitan ser intervenidas y dejan las más importantes con mayor cantidad de alumnos en el limbo, en el olvido. Así de inteligentes son. Saluditos. Oiga, hablando de inteligencia, él dando muestra de su ignorancia y hablando de inteligencia, es que así de atrevidos son. Así de atrevidos son estos ignorantes. Para empezar, critica la inteligencia del gobierno cuando él seguramente y evidentemente le falla la inteligencia, porque ¿a qué padre de familia se le va a ocurrir mandar un ladrillo a la escuela? ¿Qué hace un padre de familia normal? Por eso es que yo creo que es falso este video, fíjense, de que al niño o a la niña le piden un bloc de 10 centímetros, un ladrillo, un bloc de 10 centímetros para que lleve a la escuela. ¿Por qué me parece que es falso? Porque los padres se unen y ponen el grito en el cielo. Miren, yo he visto escándalos de padres en las escuelas por mucho menos. Porque a los niños les dejan tareas. ¿Recuerdan esas tareas que empezó dejando el Ministerio de Educación de los sombreros locos y cómo salían a despotricar en contra del gobierno solo porque les dejaban tareas a los niños? Y porque a los padres muchas veces les tocaba hacer esas tareas. Y ahora, si les pidieran un ladrillo para reconstruir la escuela, ¿ustedes creen que no harían un escándalo a nivel nacional los padres? Claro que sí, hombre. Yo no he visto otro padre que se queje o que haya denunciado que le están pidiendo ladrillos en la escuela. Por eso yo creo que es falso esto. Y si no, que me confirme la gente en los comentarios si a alguien le han pedido ladrillos en la escuela, pero no creo. Y miren, si nos ponemos así en esta situación, te está dando mucho más la escuela. Si fuera cierto esto, te está dando mucho más la escuela o el gobierno con un paquete escolar que vale más de $600, porque es la verdad, la computadora, solo la computadora vale como 600 o más. Te está dando mucho más que lo que te están pidiendo en un bloc. ¿Cuánto vale un bloc? Un ladrillo de bloc. ¿Qué costará? 10 centavos lo más. Te está pidiendo mucho más, te está dando mucho más el gobierno a cambio de lo que te está pidiendo, si es que fuera verdad eso, que yo sé que es mentira. Pero son unos malagradecidos.
Son gente que quisiera vivir en el pasado, que quisiera volver a esos tiempos de las pandillas. Esto quizás quiere de regreso, miren. Yo estaría contento si me dicen, si me ponen los planos de una escuela bonita y me dicen, mire, su hijo tiene que traer un ladrillo porque eso vamos a necesitar para construir la escuela. Yo con gusto lo llevo porque es la escuela donde mi hijo va a estudiar. No tengo hijos, pero seguramente lo haría. ¿Qué me cuesta dar un blog a diferencia de lo que me está dando el gobierno con un paquete escolar que vale cientos de dólares? Y miren, es que hay gente que es ingrata, de verdad. Hay gente que es malagradecida. Y estas cosas que está haciendo, estas acciones que está pues haciendo el gobierno para con la educación, los frutos que va a dar no son inventos lo que hablamos aquí. Vean lo que dice FUSADES, que es la Fundación para el Desarrollo. La inteligencia artificial podría reducir el rezago educativo en El Salvador. Dice un análisis que hizo FUSADES. Rezago educativo. ¿A qué se refiere con rezago educativo? Es lo que siempre hemos hablado en este canal, que por años hemos tenido una educación deplorable, estancada, rezagada. Estamos atrasados conforme otros países, la educación que tienen. Si nos ponemos a la par de Costa Rica, y lo decía hace poco el presidente Bukele, estamos a 30 años de distancia de Costa Rica en materia educativa. ¿Por qué? Porque todos estos gobiernos anteriores se durmieron y no hicieron ningún cambio relevante en educación. ¿Saben qué hicieron? Regalar un uniforme y un par de zapatos, y con eso han venido hablando, todavía siguen hablando de lo que se regaló en el 2010. Porque miren, yo en TikTok subí un video donde dije que Nayib Bukele regala zapatos, computadoras y uniformes a los jóvenes. Me han caído un montón de comentarios, para mí mejor porque se me hacen virales los videos, pero un montón de comentarios de gente diciendo, no, si esto viene desde el 2010, vas a comparar el paquete escolar que se está dando ahora con el que daba Funes en el 2010. ¿En serio así está tu fanatismo? ¿Así de enferma está tu cabeza? Miren, enero del 2016, cuando estaba Sánchez Serén, no encontré una noticia más vieja. Esta es la más vieja que encontré. Decían que el gobierno le ahorraba $150 a las familias con paquetes escolares. Y yo pensé, bueno, si los paquetes valían $150 en ese entonces, todavía hoy no tienen comparación con los de Bukele que valen más de $600. Pues no, miren, yo estaba equivocado. La directora nacional de prevención, esto lo dice la misma noticia, Prevención y Programas Sociales, Mélida de Barrera, explicó que los útiles escolares para el primer ciclo o parvularia tienen un costo de $6.75. Esto valían en los paquetes solo los útiles escolares. El de segundo ciclo valía $7.25 y el de tercer ciclo $9 y el de bachillerato $10. Eso valía el paquete. Ya con zapatos y uniformes se le hacía $150, dicen. O sea que $140 valían el uniforme y los zapatos. No. Era una forma de engañar a la gente porque dijo que una familia regular con 4 hijos en la escuela podría ahorrar $150. O sea, 4 paquetes te podían ahorrar $150. O sea que 4 paquetes valían $150. No es que un paquete valía 150, no, 4 paquetes valían 150. Si dividimos los 150 entre los 4 salen 37.50. Eso valían los paquetes en ese entonces, en el 2016, 37.50. Y estos gorgojos vienen a compararlo con el paquete de más de $600 que se está entregando ahora. Así de absurdos son, así de malagradecidos son. Y absurdos a la vez, porque miren, en el mismo video que subí en TikTok hablando acerca de estas mejoras en la educación, ponen este comentario: los uniformes y zapatos útiles escolares no fue idea de
de él, o sea, de Bukele. Eso lo comenzaron los otros de izquierda. Él lo nuevo que puso fue darle vicio a los estudiantes, como las tablets y las computadoras, y algunos creen que eso es nuevo. Como se les olvida quién empezó todo. O sea, para ellos Funes empezó todo y Funes es el responsable de las computadoras que le daban. Pero lo peor es llamarle vicio a las computadoras. Tu mente tiene que estar tan fanática y tan enferma de creer, o sea, de quitarle todo el mérito a los paquetes que se están dando y llamarle vicios, que se le está dando vicio a los jóvenes. Vean qué mente tan retrógrada, ¿verdad? Y yo le contesto ahí que seguramente para ella o para él, no sé si es hombre o mujer, por lo visto quizás eso es mujer, pero quizás para ella las cervezas que se toma el fin de semana, esas sí deberían de estar dentro de la canasta básica, ¿verdad? Porque ese tipo de personas que se quejan del gobierno son las que hacen mal uso de su dinero gastándolo en vicios reales y le llaman vicio a una tablet, ¿verdad? Que ella la use para alimentar su vicio o para enviciar a sus hijos es otra cosa, pero la tablet y la computadora no es para eso. Que hoy los padres la usen para enviciar a sus hijos, para que se estén quietos y que no los molesten es otra cosa. Pero la tablet y la computadora es una herramienta de trabajo, es una herramienta de educación y de investigación. Para el que lo quiere ver correctamente, para eso sirve. Pero si usted lo quiere usar para otra cosa, la computadora le puede servir para una infinidad de cosas que no tienen nada de provecho, pues. Hay un montón de cosas que yo les pudiera mencionar que no tienen provecho y que ustedes pudieran invertir en eso su computadora. Pero bueno, así está la situación, señores, hasta el día que estos últimos padres entiendan que tienen que cambiar desde ellos, que el cambio tiene que ser desde ellos para afuera, primero ellos y luego el gobierno. Hasta que entiendan eso, vamos a poder realmente salir adelante. ¿O no? Bueno, los que sí creemos en que el padre debe de dar una buena educación y que es responsabilidad del padre, esos o nosotros vamos a salir adelante y estas personas se van a quedar rezagadas criticando siempre al gobierno y echándole la culpa al gobierno de todo. Si les gustó esta información, dejen su pulgar arriba, comparta este video con su familia y amigos para poder ser más salvadoreños los que vemos de forma positiva estos cambios. Y no olvide, deje su opinión abajo en los comentarios, que es lo más importante. Por acá les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.